Muy buenos días, apreciados jóvenes, ¿cómo están ustedes? Aquí tapadito, son las 9:18 de la mañana. Queden que Jesús, que hoy le iba a grabar la clase que teníamos previsto para el día de hoy. Todavía sigue lloviendo. Estamos aquí, yo vivo en San Bernardino y todavía sigue lloviendo, ¿no? Las cosas, bueno, no terminan de mejorar. Es un día un poco difícil. Este, Eh, bueno, ya sabemos cómo está, cómo se pone Caracas y sobre todo la universidad está en las riberas del río Guaire, ¿no? Y eso se pone intenso, ¿no? Si no es ahí, es por aquí por la Plaza Venezuela, si no es un poquito más adelante, entonces bueno, tratando de evitar pasar el día metido en un tráfico innecesario, bueno, preferí hacer este evento por videoconferencia. Bien, pero que bueno, tenía un tiempito que no lo hacíamos. Tuvimos 2 años, ¿no? Haciéndolo. Así que bueno, adelante y vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Lo primero, en el examen, la primera pregunta del examen, vamos a colocarla, ¿verdad? Vámonos para allá atrás. Vamos a ver si tengo suerte por aquí. No, por aquí no era. Con calma, con calma. Bien, aquí está. Con calma. La primera pregunta del examen, habíamos hablado de qué era, la primera pregunta, de qué era un sistema espectro. Ah, Es un sistema de banda extendida, ¿verdad? Así se le dice regularmente, y yo preferí colocarlo aquí, con esta lámina, en la página 6 del tema número 1. Bien, para que quedase lo más claro posible. Lo que yo le dije ya, yo de verdad me quiero excusar ante ustedes, eh, bueno, sin querer queriendo, pues, como dicen, sin querer queriendo, cometí una torpeza en decirle a ustedes una información que no era la correcta. Entonces, estoy obligado a corregir ese detalle. Y bueno, esto lo que quiere decir es spectrum, banda ensanchada. Fíjense, yo creo que el mejor ejemplo que pudiéramos ofrecer es el siguiente, ¿no? Este, que lo utilizan mucho, por cierto. En las redes se utiliza mucho este ejemplo. Déjame ver, por cierto. Me veo. Bueno, no me veo. Pero no importa. Espero que ustedes me estén viendo, ¿no? Eh, bien. ¿Qué sucede? Este, vamos a hacer, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo donde vamos primero a establecer una carretera que tiene un ancho determinado, que en este caso sería su ancho de banda, y donde vamos a circular un vehículo. Bueno, vamos a suponer que ese ancho de banda sean 10 metros, ¿no? Y vamos a circular un vehículo cuyo longitud transversal, no vertical, transversal, sean 5 metros. Entonces, bueno, quedan 2,5 metros y 1,5 metros por cada lado. Entonces, este vehículo que va a transitar por esta carretera va a tener una tremenda limitación, que va a ser la velocidad. Su velocidad. Ya dijimos que su ancho de banda eran 10 metros, pero la velocidad del vehículo va a estar limitada por ese ancho de banda, ¿eh? Que no es, no es lo deseado, pues, si se quiere, para, para tener una velocidad mayor. Luego, podemos tener otra carretera con dos canales. Bueno, no, en vez de uno, tiene dos canales, ¿no? O sea, ya son 15, 20 metros de ancho de banda. Y esto nos va a permitir quizás, ¿verdad?
poder aumentar un poco más la velocidad de tránsito de ese vehículo. Dado el caso, ¿verdad?, de que evidentemente es más ancho, tenemos más ancho de banda. O sea, la carretera es más grande, si se quiere. Ahora nos vamos a ir a una autopista, ¿no? Ya le decimos autopista porque ya tiene 3 canales, bien, donde el ancho de banda ahora es todavía mayor, porque hablaríamos de 3, eh, de 10, 20, 30 metros, ¿verdad?, de ese ancho de banda, y que pudiésemos, ¿verdad?, aumentar, tener todavía una velocidad aún superior a la de la segunda que tenía los canales. Esto es lo que nosotros entendemos como banda extendida. O sea, ¿qué ocurre realmente, verdad? Necesitamos, ¿verdad?, un ancho de banda un poco más amplio, de tal manera de que podamos introducir dentro de ese ancho de banda amplio, que es como el tema del carro, ¿no? Que el carro dijimos que el carro medía 5 metros. Bueno, si nosotros logramos que el carro disminuirlo, pues, a 2,5 metros, a 2 metros, oye, en vez de meter un carro, pudiéramos meter dos, ¿verdad? En vez de meter dos, pudiésemos meter tres, y así sucesivamente en la autopista. Si tenemos una autopista, que en este caso es la banda extendida, pudiésemos colocar mucho más carros, ¿verdad? Y, por supuesto, la velocidad sería aún mayor. Entonces, bueno, aquí lo dice, ¿verdad? Un sistema Spectrum, aquí lo dice, son dos características. El ancho de banda de la señal que se va a transmitir es mucho mayor que el ancho de banda de la señal original. Por supuesto, estamos hablando de una carretera, de una autopista, si se quiere, de 30 metros, y quizás el ancho de banda, que lo dijimos, pero se redujo de 10 metros a 2 metros. Oye, por supuesto, mucho más amplio, los 30 metros que los dos, por supuesto. Y el ancho de banda transmitido se determina mediante alguna función independiente de mensaje conocida por el receptor. En este caso, es la velocidad que se le puede aplicar al vehículo, en este caso en particular. Bien, luego viene el tema de la frecuencia no licenciada, que también lo tocamos y yo me confundí, ¿verdad? Con ese que estaba recién intervenido, de verdad, pues, me excusa, hay muchas, ¿no? Pero bueno, me disculpan, ¿no? Pues me quedó la duda, llegué aquí a la casa, comencé a investigar, a aclarar el tema, hasta que lo aclaré, y aquí se lo estoy colocando, con la responsabilidad de que tengo que decirles lo que es correcto. Bien. Bandas de frecuencia no son licenciadas, lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Son bandas que no se requiere la permisología correspondiente ante la autoridad competente dentro del, del Estado, ¿verdad? Entonces, sin embargo, son bandas que ya están más o menos definidas, ¿verdad?, entre los 900 MHz, 2,4 gigas y 5 y 6 gigas, ¿no? Un poquito más allá, un poquito más acá, pero relativamente ya están definidas. 2,4 definido a nivel mundial. 5 y 6 gigas. Esas son bandas no licenciadas. Insisto, se requiere no la autorización, porque ya son no licenciadas, pero sí la información que nosotros debemos aportarle al instituto, pero en este caso a Conatel, para decirle que estamos trabajando en esa banda de frecuencia. ¿Ok? Bien. Luego venía el tema de PIRE. Bueno, potencia isotrópica radial equivalente. PIRE representa el resultado de la siguiente. Bueno, PIRE, esto es dBm transmisión, pérdidas en dB del lado, las pérdidas de inserción del lado de transmisión y las pérdidas, perdón, y la ganancia de transmisión en dBi. Bien, ¿y por qué? Pues estamos hablando de isotrópica. En esencia, no pedí la del PRE, pero bueno, ya sabemos que esa, la del PRE, es PIRE sobre 1,64. Bien, luego, el sistema de radiocomunicaciones de potencia, volvemos con el tema del PIRE.
¿verdad? El PIRE es un número que, este, que da el Estado, ¿no? El ente rector del Estado en telecomunicaciones, y lo da por frecuencia. O sea, él le va a decir en una determinada frecuencia cuál es la potencia que debería operar para esa determinada. ¿Cuál sería el PIRE? No la potencia, PIRE, para una determinada frecuencia. Bien, entonces la cuestión es que, bueno, el Estado dice, por ejemplo, para una determinada frecuencia, por ejemplo, 4 gigas. Y entonces dice que para, por ejemplo, ese 4 gigas, el PIRE es este, 30 de 30 de bien. Y nosotros, nuestro valor que nos ha dado con nuestro equipo que tenemos, ¿verdad? Nos dice que el PIRE del equipo está sobre los 34, por ejemplo. Bueno, ya sabemos que tenemos que hacer el ajuste de 34 a 30. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es una disposición del Estado. Perfecto. Así que ese es el tema del PIRE. Una manera muy, eh, muy científica de lograr este, oye, que la potencia de los equipos transmisores sea la adecuada, ¿verdad? Que ese enlace sea el adecuado y que no entorpezca el, su alrededor, ¿verdad? Los equipos que están alrededor. Bien, esa es la idea del PIRE. La información del PIRE la da Conatel, en el caso nuestro. O sea, mire, para una determinada frecuencia uno tiene que preguntarle, mire, ¿cuál es el PIRE de esa frecuencia? Tanto, ok, perfecto, listo. Y bueno, los Spectrum, bueno, ya lo hemos visto, ya se lo comuniqué, ¿verdad? Este ejemplo ya no es del carro, ya no es de la carretera, sino un ejemplo más concreto, ¿verdad? Son 3 frecuencias en Wi-Fi, 2.4, 5 y 6 GHz, 2.4, tienen 70 MHz de ancho de banda y los dispositivos están limitados a 3 canales de 20, 20 y 20, quedan unos 10. ¿Verdad? Es una disposición ya fija de Wi-Fi en la banda de 2.4. En la de 5 ya el ancho de banda pasa a ser 500 MHz para tener 6 canales. Y la de 6 GHz tiene 1200 MHz, muchísimo más grande, ¿verdad? El doble, poco más el doble del anterior, para trabajar con 7 canales. Lo que hemos venido hablando. Y por supuesto, mayor es la velocidad pues, del enlace. Ok, bueno, jóvenes, salgo de aquí. Salgo de aquí. Ok, bien. Otra inquietud que tenía con ustedes, que tenía que comunicarles, era precisamente esta, ¿no? Yo les envié a ustedes estos 4 archivos de Motorola, de que se habla soluciones de Motorola, un primer archivo, aquí abajo, entrega oportuna, están en buen español. Bien, aquí están los equipos que ellos ofrecen y que es orientado a qué sector de, que pudiesen ser empleados o utilizados. Aquí está, más o menos en líneas generales. Es bueno leerlo, cultura general. Era este, luego venía el otro. Este ya lo vimos, era un equipo que utilizamos en los enlaces de radio, ¿no? Un CM200D, en el 200D y el 300, radios móviles, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí los tenemos, ¿verdad? Con todas sus características, tanto uno como el otro. Bien, ok. También tenemos el otro que era Cambia Digital, pensando ya en el TVRO Motorbot, ¿verdad? Junto con esta, que era Sistema Motorbot, Información General. Quizás primero se pudiera leer este y luego este que está aquí abajo. Estos yo se los entregué a ustedes, espero que lo disfruten, ¿no? Bueno, una información que está bastante actualizada. Perfecto. Bueno, sí. Ahora, sí entramos en materia. Entramos en materia.
Bien, déjame ver si yo puedo. Disculpa mi ausencia. Aquí tenemos suerte. Bien. Eh, bueno, estoy tratando de entrar. Eh, la anfitrión, ¿no? Bueno, ok, jóvenes, volvemos a la introducción al ruido en la radiocomunicación. Ok, este es el tema, contenido temático, ¿verdad? De la tema número 2, el contenido del tema número 2, donde vamos a hablar un poquito de ruido. Un ruido que, ¿qué es el ruido exactamente? El ruido. El ruido, como tal como lo dice la figura, ¿verdad? La, la lámina. El ruido son señales no deseadas, no las queremos, no las deseamos, indeseables si se quiere, pues, que se añaden a la señal útil degradándola. Por supuesto que al estar presente degrada la señal original, no la degrada. Entonces, ¿en qué medida la degrada? En la medida en la fortaleza del ruido, ¿no? Si el ruido es alto, la degrada mucho. Si no es alto, es mediano, bueno, lo degrada medianamente. Pero no deja de ser un estorbo, una molestia para el que está trabajando, utilizando el tema ¿cómo se llama? Operando con un determinado sistema. Es una perturbación eléctrica que impone un límite a la calidad de funcionamiento de un sistema radioeléctrico y que por lo tanto limita el alcance, la cobertura, la calidad de dicho sistema. Y es obtenida después de la modulación en términos de relación señal a ruido en las transmisiones analógicas y en la parte digital, pues, como bits erróneos en la parte digital. Eso tiene una ecuación, que es esta que está aquí, relación señal a ruido. Es una relación matemática sencilla, como la ven ahí, la pueden apreciar, relación señal a ruido, tanto en voltaje como en potencia. Luego viene la voz de abajo, que es para relaciones de voltaje, y para relaciones de potencia, expresada logarítmicamente. Y abajo es la relación señal a ruido, es igual, ¿verdad? 20 logaritmos, tanto para voltaje como 10 logaritmos para el tema de las potencias. Bien, es una ecuación bastante sencilla y habla relación señal a ruido, señal a ruido. Bien, ¿dónde tomarla? Ahí viene. Bueno, se dice que el ruido se, se puede reducir reduciendo el nivel de ruido, pero está bien, perfecto, no es la idea, ¿no? Reducirlo es eliminarlo, pues si se quiere, ¿verdad? Esa es la idea. Podemos también incrementando la señal, el nivel de la señal, bueno, se bajaría el nivel de ruido. Eso está por verse, ¿no? Porque a veces subimos la señal y el ruido también. Le estamos dando más espacio también al ruido para que suba. O reduciendo el ancho de banda del ruido. Bueno, pudiéramos, si definiésemos, ¿verdad? El ruido exactamente de dónde viene, tal y qué sé yo, pudiésemos, ¿verdad? De alguna manera cortarlo. Pero regularmente el ruido viene acompañado, viene, ¿verdad? Llega acompañado la señal y a veces como que es un poco difícil, ¿verdad? Eh, trabajar el ruido exclusivamente. Entonces, son, bueno, tres opciones que, bueno, en líneas generales este, pudiesen ser ciertas, ¿no? Pero están ahí. Este, lo correcto, evidentemente, es evaluar su origen y tratar en lo posible de eliminarlo o disminuirlo a su mínima expresión. Esa es la idea. De verdad que ese es el objetivo, ¿verdad? Identificarlo. ¿De dónde viene? Identificarlo. Es importante esa palabra. Identificarlo. ¿Cómo vamos a tratar el ruido si no sabemos de dónde viene? Ni
¿verdad? ¿Quién lo produce? Ahora, si investigamos, si nos dedicamos a investigar su origen, por supuesto podemos atacar el problema de la base, pues, en este caso el origen. Bueno, el ruido, los tipos de ruido se pueden identificar según su origen y según su naturaleza. Bien, ok. Vamos a leer. Fíjense, entonces existen dos tipos de ruido, el correlacionado y el no correlacionado. Bien, el primero de ellos. El ruido existe, el ruido. Nos vamos a dar cuenta que existe cuando hay señal. Si hay señal, hay ruido. Si no hay señal, no hay ruido. Ah, bueno, sencillo. ¿Quién es el originador de esto? La señal. No me queda la menor duda. Si llega la señal, tenemos ruido en el sistema. Eliminamos la señal, este, se elimina, se elimina el ruido, pues. Entonces el ruido está acompañado de la señal. Entonces tenemos que, bueno, el sistema lo ponemos a un lado y vamos a tratar el tema, ¿verdad? Con la señal. Vamos a buscar la señal. ¿De dónde? Esta señal, bueno, ya sabemos posiblemente de dónde viene la señal, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿en qué momento? En el transcurso, ¿en qué momento el ruido se le agregó? Eso es lo que pudiéramos investigar. ¿Ok? Entonces, bueno, pero lo importante es identificar. No correlacionado, perdón, correlacionado. Hay señal, hay ruido. No hay señal, no hay ruido. Por supuesto, si existe esta alternativa, la otra, ruido no correlacionado, también existe, ¿verdad? El ruido no correlacionado está presente en todo momento. Exista o no exista señal, hay ruido. Bueno, por ejemplo, un motor que está encendido nos produce un ruido y no está bajo nuestro dominio, ¿no? Y está ya encendido, pues. Y apagamos el equipo y tal, el sistema y tal, y ya está el ruido. Eso. Entonces, son dos tipos, ¿verdad? Si tenemos señal, hay ruido, que es el primer caso. Correlacionado. Y el no correlacionado, bueno, siempre hay ruido. Independientemente que tengamos o no tengamos señal, va siempre a haber ruido. Ok, vámonos al segundo. Este segundo podemos subdividirlo en externos al sistema e internos al sistema. Estamos hablando de que siempre hay ruido, habiendo o no existiendo o no la señal. Hay ruido. ¿Ok? Es lo que acabamos de decir. Entonces, externo al sistema, bueno, es producido por el hombre, los motores, contactos defectuosos, equipos eléctricos, etcétera. Perturbaciones naturales, tales como los rayos, la lluvia, las manchas solares, que nosotros, bueno, no los manejamos y son regularmente impredecibles, evidentemente. Sabemos cuándo arranca un motor, cuándo nos toca una corneta, bueno, cuando presenta un ruido de una maquinaria que encendieron y bueno, nos produce un ruido, pues evidentemente, son impredecibles, son temas impredecibles. Cuando nos llueve, cuando nos cae un rayo, cuando el trueno, etcétera, etcétera, son ruidos que, bueno, pues, están ahí, pues, tengamos señal o no tengamos señal, están presentes, ¿no? Ocurre. Y también los internos, que son los más interesantes, que es lo que vamos a atacar ahorita, ¿verdad? El tema no es interesante. ¿Por qué? Porque se produce por las fluctuaciones por los diferentes elementos que integran un determinado circuito de varias razones, tales como temperatura, presión y calidad de los componentes. Aquí nos vamos a dar cuenta, que es donde nos vamos a centrar, que nos vamos a dar cuenta, que por ejemplo, la temperatura, el cambio de temperatura, ¿verdad? La variación de temperatura afecta el funcionamiento de los equipos. Y entonces aparece un ruido, ¿verdad? Que no estaba antes, y bueno, y entonces, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió este ruido? Era precisamente por las fluctuaciones de temperatura. Por eso nosotros vemos que los centros ¿cómo se llama? De los centros de informática, ¿verdad? Donde están los este,
los equipos de informática, los equipos de comunicaciones, los nuestros, las salas de comunicaciones, tienen una temperatura adecuada de funcionamiento. Pues, regularmente estamos sobre los 17 grados, 18 grados centígrados, que es la temperatura que recomienda el fabricante que operen los equipos. Y hay que sostenerla. Hay gente que no entiende y manda a apagar los aires sin saber que los aires no es para las personas, sino para los equipos. Apagamos los aires y comienzan los equipos a, a presentar problemas, pues. Y uno de esos problemas precisamente es el ruido. Bien, puede ser por eso, puede ser por la presión porque, bueno, creemos que el equipo funciona, puede, fue definido, el fabricante lo define. Mire, para esta presión, para esta temperatura y para esta presión. Y bueno, si le cambiamos la presión, ¿verdad? No es igual montarlo aquí en el llano que montarlo allá arriba en Pico del Águila, ¿no? A 4.000 y pico de metros. Pues la presión cambia. Entonces, por supuesto, aparecen estas novedades de ruido. Bien, y bueno, los componentes, ¿no? El fabricante garantiza que los componentes son los apropiados, pero uno no sabe, ¿no? Tampoco. Entonces, pudiese ser de que algún componente se está disparando, está dando una respuesta este, no adecuada, y bueno, hay que identificarlo y cambiarlo, pues definitivamente. Bueno, este ruido no correlacionado es el ruido que siempre está presente. Bueno, hablamos de que está en estas láminas, podemos ver, bueno, quiénes producen este ruido. Miren, la red eléctrica. Pues, yo siempre se lo he dicho, se lo he comentado, la red eléctrica es fundamental. La red eléctrica. Miren, ok. Las variaciones de la temperatura y los gradientes de temperatura en los diferentes sistemas electrónicos mm, de temperatura también producen ruido. Vibraciones mecánicas, microinterrupciones, producen microinterrupciones en las conexiones de soldaduras eficientes. Por eso que cuando uno levanta una tarjeta de un equipo, lo que tenemos que chequear, una de las cosas que hay que chequear de uno, son las soldaduras, porque una soldadura defectuosa nos trae problemas, y uno de esos problemas es el ruido que proporciona, que ocurre pues, por esa falla. Los motores de explosión, ya lo hemos dicho, los sistemas digitales se alimentan mediante intensidades que cambian de forma impulsiva durante el cambio de estado, y eso es evidente. Y esos cambios, de alguna manera, si no están bien ajustados, producen ruido. Los conmutadores. Entonces, mira, bueno, ¿qué es un conmutador? Un conmutador, imagínense. Conmutador es que, por ejemplo, sencillo, un ejemplo sencillo. Saben que en nuestras casas, en nuestros hogares, posiblemente tengamos un bombillo, una lámpara, y tenemos dos switches, uno en un extremo, el otro en otro extremo, ¿verdad? Y en uno lo encendemos, atravesamos el pasillo, y en el otro switch apagamos. Eso es un conmutador que permite tener dos operadores con un solo elemento activo, que en este caso es bombilla. Eso en palabras sencillas es un conmutador. Las escobillas de los colectores también proporcionan, en ese rango, ¿no? De 1 a 10 kHz, proporcionan ruido. Las descargas de arco que producen cuando están soldando, por cierto, ¿verdad? Producen la descarga, producen ruido, pues, bastante ruido de paso. Cuando están soldando, viene el soldador y mete esa máquina, bueno, que tiene una altísima consumo de energía, y lo coloca de una vez en el tablero. No, y resulta que todo el tablero comienza a, a, a vibrar, pues. Y todo el tablero y todo lo que alimenta ese tablero comienza a vibrar. Entonces, bueno, y lo hacen a los trancazos, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice es que debemos evitar de que vayan a hacer un trabajo de herrería conectándose al tablero principal de la casa, de la oficina, del taller, del depósito, etcétera, ¿verdad? Porque todo va a vibrar al son del equipo, pues. Las lámparas de neón producen ruido, para que ustedes vean, ¿no?
¿verdad? Equipos que operan, ¿cómo se llama? Los tubos fluorescentes o de neón generan ruido e interferencia con el espectro relevante por encima de 1 MHz. Bien, ok, más o menos esas son las fuentes generadoras de ruido este, ¿verdad? No correlacionadas. Bien, las interferencias pueden disminuirse o eliminarse básicamente, entre otras, bueno, aplicando ciertas reglas básicas, ¿no? Alejándolos, utilizando blindaje también, en los cables se utilizan blindaje. Alejamos el equipo que nos mete ruido, lo alejamos del sitio, le aplicamos, ¿verdad? Blindaje o utilizamos amplificadores de aislamiento que también es válido, ¿no? Pero dentro de estas tres, las dos primeras es las más utilizadas porque las tenemos a la mano, pues. Podemos quizá poder alejar un poquito más el equipo hacia otro extremo para evitar que ¿verdad? Que nos introduzca ruido en los equipos que estamos operando, pues, de comunicación. Utilizando blindaje, evidentemente, es una solución excelente, solo que, bueno, costosa, pero no deja de ser muy buena, ¿no? Por supuesto. Bueno, según su naturaleza, ya vimos que era según su origen. Según su naturaleza, aparece el ruido de disparo, el ruido de tiempo de tránsito y el ruido térmico. Bueno, de uno le digo que el más utilizado, el que es más constante es el último, ¿no? El ruido térmico, que es ahí, que lo acabo de decir hace rato, que es el que nos trae, ¿verdad? El que nos da un poquito de dolor de cabeza cuando se presenta ese ruido. El ruido de disparo, bueno, es causado por la llegada aleatoria de portadores huecos y electrones en el elemento de salida de un dispositivo electrónico, tal como un diodo. Ataca los diodos, los tubos de vacío. Los diodos, para que ustedes vean. Y bueno, diodos tenemos muchísimos, ¿no? Bien, el elemento circuital que se utiliza mucho. El ruido de tiempo de tránsito, bueno, cualquier modificación a una corriente de portadores conforme desde que pasa de la entrada a la salida de un dispositivo como un emisor colector de un transistor, produce una variación aleatoria. Entonces, ahora no solamente son los tubos de vacío, son los diodos, ¿no? Sino ahora también el transistor trae ruido, pues, también produce ruido, pudiese producir ruido. Y el último ruido térmico, que bueno, ataca cualquier elemento circuital, cualquiera. Por todos esos elementos circuitales, todos los elementos circuitales tienen unas características de fabricantes específicas, ¿no? Y si se la modificamos, entonces, bueno, quizás el arte está en la hora de armar el equipo, la tarjeta, utilizar elementos circuitales que sea de acorde con el empleo del equipo. Definitivamente, no podemos utilizar hoy una, una cuestión de baja calidad con respecto a otro de alta calidad. Entonces colocamos unas de alta calidad y una de baja calidad. Por Dios, ahí lo que vamos a, a ocasionar es un enredo, ¿verdad? Un enredo innecesario. Entonces aparece la primera ecuación, densidad de potencia. Densidad de potencia, que no es otra sino KT, n sub 0 igual a KT. KT, que es la constante de Boltzmann, muy conocida por nosotros y la vamos a utilizar mucho, esa que es 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre grados Kelvin, y la T, que es la grados Kelvin, en la temperatura ambiente, regularmente 290 grados Kelvin, que corresponde a aproximadamente 17 grados. Bien, entonces, al final, nosotros podemos expresarlo como dice la ecuación, entonces lo expresamos y eso al final nos va a dar que n sub 0, eso llevado a la área logarítmica, es menos 174 dB. Bien, eso es, bueno, pudiéramos calcularlo. Eso lo dividimos, menos 174, lo dividimos en 10, le sacamos antilogarismo y tal, y qué sé yo, papá, eso nos da miliwatts. Y después, bueno, el miliwatt lo dividimos entre 1000 y nos va a dar cuántos watts pudiesen ser esa densidad de potencia. Del ruido, oígase bien, del ruido. Fíjense que comenzandito, pudiéramos inferir que, bueno, la constante de Boltzmann siempre va a estar ahí, ¿verdad?
La que no va a estar ahí siempre va a ser la temperatura. Véanse que si variamos la temperatura, varía la temperatura, más allá de esos 17 grados centígrados, bueno, el resultado va a ser otro muy diferente. Bien, no esperado. O sea, esa densidad de potencia nos va a dar resultados no esperados. ¿Ok? Luego viene la potencia de ruido, que no es otra cosa, es la misma densidad de potencia, pero le agregamos el ancho de banda. Ah, piensa, la cosa como que están mejorando. Decimos en este caso que el ancho de banda, bueno, habría que calcularlo, ¿no? Evidentemente. Y aparecen estas ecuaciones. Y finalmente, el voltaje de ruido. El voltaje de ruido es como dice ahí, pues la raíz de 4R. ¿Qué es R? R es la resistencia de, eh, ¿cómo se llama? La resistencia de trabajo, pues, RL. Pero RL, la resistencia de trabajo, es la que está al final del circuito, que de carga, pues, que llamamos de carga, trabajo. ¿Ok? Voy un momentito, bajar aquí, de tanto para chequear el tiempo que llevamos, 36, ya vamos camino, que debemos de detenernos. Ah, sí, 36 minutos. Bueno, aquí para que me vean, estoy aquí. Bueno, seguimos. Luego aparece, bueno, vamos a hablar del más significativo, ¿no? Que es el ruido térmico. Bueno, ese que aparece aquí en la lámina es causada por la agitación térmica de los portadores en un conductor o en un semiconductor. Es aplicable a los electrones y huecos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y aparece la potencia de ruido en watts, que es esa que está allá, la acabamos de ver en la lámina anterior, KT por B, K, que es la constante de Boltzmann, temperatura en grados Kelvin. Aquí es bueno que sepan que grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273,16. O sea, si nos dan los grados centígrados, ¿verdad? Pasamos serían los grados Kelvin. Bueno, un grado centígrado sería igual al grado Kelvin menos los 273 grados centígrados. Perdón, el término, disculpen, 273,16. Es una formulita ahí bien sencilla. Bueno, y aquí podemos, bueno, un primer ejemplo, pues, si se quiera, análogamente se puede inferir, ¿verdad? Aplicar la relación anterior a otros tipos de ruidos, como por ejemplo un ruido atmosférico. Miren el ruido atmosférico. Dígame si no hay ruido atmosférico. Vean esta temperatura en del ruido atmosférico. 28,8, ¿qué parece, no? 28,8 por 10 a la 6 grados Kelvin. Dios mío. Bien. Y bueno, en un ancho de banda de 20 kilohertz, este, eso nos va a dar un ruido, ¿verdad? De menos 81 dB. Bueno, uno dirá, bueno, ¿es esto qué es significativo? ¿No es significativo? No, no lo digo yo, eso lo va a decir, ¿verdad? El equipo, el sistema. Si el sistema lo permite, esa potencia de recepción, si el sistema dentro de su ancho, dentro de su potencia, este, ¿cómo que la llamamos? ¿Verdad? De recepción, su sensibilidad, dice que ese es el ruido que ellos soportan, bueno, ni modo, pues. Pero de repente no. Entonces, bueno, habría que, bueno, ahí es que es lo que nos queda, no queda otro, sino el ancho de banda. Perdón, el ancho de banda no, sí, el ancho de banda, movilizar el ancho de banda si es que pudiésemos hacerlo. Bien, ok. Entonces, bueno, hay algunos ejemplos, ¿verdad? La misma ecuación, entonces dice, por ejemplo, para un ancho de banda de un hertz, es el mismo menos 170, que habíamos dicho inicialmente. Pero fíjense, por ejemplo, un canal de GPS, el ancho de banda es 2 megas, ya es menos 111 dBm, ¿verdad? Insisto, este,
insisto, este número de potencia, si no tenemos algo con qué compararlo, es insignificante, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la comparación? Insisto, es la sensibilidad del equipo. Ese es el que nos va a decir si lo permite o no lo permite, ¿no? Entonces, si lo permite, bien, perfecto. Si no lo permite, bueno, habrá que cambiarlo, pues, por supuesto. Ok, habrá que cambiar el ancho de banda, si se quiere, ¿verdad? Es lo que pudiésemos hacer, cambiar el ancho de banda. O cambiar el tema de la temperatura. También son decisiones que, bueno, nos tocará tomar. Bueno, un riesgo térmico en un diodo, exactamente lo que dice aquí, ¿verdad? La salida tendremos la corriente total y T, compuesta por dos corrientes, una constante en I sub 0 y una corriente de ruido INT. Bien, con un valor medio de 0. Se puede hacer mejor considerando el proceso de establecimiento de la corriente en la placa del diodo debido a la emisión de un electrón del cátodo. Sí, esto pertenece a este tema, que es donde ocurre, pues, en los diodos. Es uno de los elementos circuitales que él ataca, ¿no? El tema de temperatura. Bien, entonces, bueno, volvemos un poquito a las ecuaciones de ruido, densidad de potencia en este caso, vuelve a aparecer, pero el menos 174, la potencia de ruido que la acabamos de ver igualito. Pero aquí aparecen tres más, pues. Sí, tres. El voltaje de ruido, que ya lo conocíamos, el KTBR, acuérdense que R es la resistencia de carga, R es la resistencia de carga, B el ancho de banda, T la temperatura, que es la constante de Bohr. Para resistencias en serie aplicaríamos esta ecuación y para resistencias en paralelo aplicaríamos la ecuación que está abajo, la última ecuación. Bueno, y quizás haciendo nuestro chuletario, ¿verdad? Nuestro ayuda a memoria, porque el chuletario como que suena un poco tosco, ¿no? Ayuda a memoria. Bien. Es que, bueno, aparece un término sumamente interesante que lo van a ver muchísimo, que es la figura de ruido y el factor de ruido. Factor de ruido y figura de ruido. Factor de ruido y figura de ruido. Bien, son índices que indican la degradación en la relación señal a ruido conforme la señal se propaga de un amplificador por un amplificador sencillo, una serie de amplificadores o un sistema de comunicación. Miren, la relación señal a ruido, nosotros podemos tomarla, por supuesto, en un sistema de comunicaciones completo, ¿verdad? Bueno, nos vamos a la entrada y nos vamos a la salida, medimos en la salida y medimos en la entrada y luego comparamos y ahí tenemos la relación señal a ruido sencilla. Pero este evento también pudiera ser no en un sistema, sino en un equipo. Ah, bueno, un radio. Bueno, perfecto, tenemos la entrada, tenemos la salida, hacemos lo mismo. Medimos la salida, medimos la entrada, la relación señal al ruido, la salida, la relación señal al ruido, la entrada, y podemos inferir cuál es la relación señal al ruido de ese equipo. Bien, pero también pudiésemos ir, no ya dentro del equipo, a un sector del equipo. Por ejemplo, la parte de, no sé, de energía, por ejemplo, donde le llega energía, ahí está el transformador, y entonces, ¿verdad? Pudiésemos pensar de que ahí hay algún problema, igualito, pues medimos la relación señal-ruido de la entrada, medimos la relación señal-ruido de la salida, y luego comparamos a ver qué hay ahí, ¿verdad? ¿Queremos ir más allá? Bueno, sí, bueno, nos metemos ya dentro de un componente electrónico, un transistor, un diodo, un amplificador, en fin, ¿verdad? A ese le traemos medir, nos desconectamos y le medimos la relación señal a ruido, ve qué tanto, y pudiésemos compararla con el valor teórico que nos da el fabricante. Entonces ahí podemos saber si las cosas están funcionando o no están funcionando bien. Ese es el caminito. O sea, la relación señal a ruido permite desde, ¿verdad? Desde lo amplio hasta lo muy pequeño, que es ya el elemento circuital, cualquiera que nosotros queramos tomar. El ruido, como les dije, siempre estará presente. Siempre hay ruido. Poco, inadvertido,
¿verdad? Será. Muchos nos volverá, ¿verdad? Nos volverá locos, ¿no? En ocasiones, oye, uno nos toca por aquí, toca por allá, y el ruido, Dios mío, no desaparece o no lo identificamos todavía. No es que no aparece, porque en el momento en que uno lo identifica, te encontré. Conseguimos el ratoncito, ¿verdad? Ahora voy contigo. Eso es lo que uno desearía, ¿verdad? Ahora voy contigo. Con el ratoncito. Pero, sin, mientras estamos buscando el ratoncito por aquí, por allá, ¿dónde está el ruido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, hay que aplicar el intelecto, ¿verdad? Que nos acompaña para que podamos identificarlo. Hay que identificarlo. Y siempre tendremos ruido. Que a veces, en ocasiones, no lo percibimos, que de paso, en la mayoría de los casos, no lo percibimos. Por lo menos en el área de telecomunicaciones. Usted no percibe el ruido en el teléfono celular, ¿no? No lo percibimos. Entonces, este, perfecto. Vamos no quiere decir con ello, ¿verdad?, que no exista. Sí existe. El ruido está presente, no tengo la menor duda. Llámelo como usted quiera, el ruido de arriba, de las estrellas, el ruido de las máquinas, el ruido de los truenos, de lo que sea, pero vamos a tener ruido. ¿Sí? Ok, fíjense, como dice aquí, toda señal está contaminada con ruido, te lo estoy diciendo. Cuando una señal se procesa en un sistema, se le agrega el ruido. Claro, nosotros podemos tener un equipo. Oye, mira, sacamos el equipo de laboratorio, mira, perfecto, esto está, bueno, de maravilla. Pero inmediatamente que le aplicamos una señal, ¡plax!, nos aparece el ruido. ¿Quién trajo la señal? ¿Quién trajo el ruido? La señal. No me queda la menor duda, viene pues. Cuando se amplifica la señal, se le agrega el ruido original, que se llama correlacionado, ¿verdad? Más un ruido adicional originado por el amplificador, que es correlacionado. Porque este es el cuento, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de un amplificador, inventando un amplificador cualquiera, un amplificador que nosotros lo alimentamos. De momento, nosotros tenemos el amplificador, pero el amplificador per se, solito, sin conectarlo para ningún lado, presenta un ruido interno. Él tiene su relación señal al ruido interno, la tiene, su ruido lo tiene. ¿Qué pasa? Que viene entrando la señal, ¿verdad? Al entrar la señal, esa señal, viene la señal acompañadita, amarradita de mano, con el ruido. Entró la señal con el ruido, más el ruido que trae el, el amplificador. ¿Qué sale en esa amplificación? ¿Qué sale? Una relación señal al ruido mucho mayor que la que estaba entrando. ¿Por qué? Porque se le agregó la del amplificador. Vean cómo se complica la cosa. Entonces, ¿qué pasa? En comparación, esa señal que sale de ahí es muy, eh, el ruido, este, el ruido, no la señal, no el amplificador, ¿vale? El ruido que va en el segundo amplificador, si es que estamos hablando de una cadena de amplificadores, este, eh, no es nada en comparación con el que le está entrando, no es nada. Ese ruido que tiene ese amplificador, ese segundo amplificador en el papel, numéricamente, no es nada en comparación con el que le está saliendo del primer amplificador. En otras palabras, es imperceptible, no lo tomamos en cuenta. En otras palabras, nos damos cuenta que lo más importante que hay es el primer amplificador. Ese es el que hay que atacar, ese primerito, ese que está aquí, primerito. Si solucionamos el tema del primer amplificador, nos garantizamos que vamos a tener una frecuencia mucho más tranquila, ¿no? Si se quiere. ¿Ok? Entonces, por eso que cuando hablamos del primero o del segundo, en cualquier amplificador, el ruido que proviene de la fuente se amplifica y se suma al de este, claro, bien, el que tiene interno. Dos de los parámetros más importantes de un receptor son la amplificación y la figura de ruido. Mire, de un receptor, el amplificador y la figura de ruido. Un receptor. Recordemos que un receptor, lo que llega
es la señal de umbral, la que dio el fabricante, esa señal, esa sensibilidad que, oye, que es pequeñita en comparación con la del transmisor, ¿verdad? El medio, ta, 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 y nos llegó aquí una señal que debe ser mínimo la del umbral, por encima de la de ella para poder tener ingreso. Una vez que esa señal ingresa al equipo, viene la etapa de amplificación, porque bueno, tú tienes que retomar otra vez la señal original. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Amplifica la señal, ¿verdad? Hay que amplificarla, hay que amplificarla. Entonces aparecen los amplificadores, pues. Hay que amplificar. Bueno, tenemos que garantizarnos una buena señal. Ahí. Bien, que esté por encima del umbral. Por eso que de esas dos etapas, por supuesto, la amplificación es importantísima y la figura de ruido, bueno, evidentemente que no deja de ser menos importante. Factor de ruido, ese primero. El factor de ruido se define como el cociente entre la relación de ruido de entrada con relación a la señal de ruido a la salida. Relación señal a ruido, la primera ecuación que vimos, relación de ruido de entrada versus la relación salida a la salida. Así que el factor de ruido es una relación de relaciones y matemáticamente se expresa porque es la relación de la relación del ruido de entrada sobre la relación del ruido a la salida. Por eso que dicen que es una relación de relación. Aquí está, factor de ruido. Mide lo ruidoso. Mide lo ruidoso que puede ser una red, lo cual puede ser todo lo complicado que se desee. Por ejemplo, en un amplificador o en un receptor. Para ello se consideran dos relaciones de señal a ruido, uno en los bornes de entrada y otro en los bornes de salida, como aparece en la ecuación aquí, pues. La misma ecuación anterior es la relación de señal a ruido de entrada sobre la relación de señal a ruido out a la salida. ¿Ok? Bien. Eso eso se llama factor de ruido. Factor de ruido. Figura de ruido es el resultado del factor de ruido expresado en logaritmo. Y el logaritmo del factor de ruido. Bien, sencillito. La figura de ruido, primero factor de ruido y luego figura de ruido. Si sabemos la figura de ruido, podemos saber cuál es el factor de ruido. Si sabemos el factor de ruido, bueno, tenemos un dato interesantísimo, ¿no? A ver qué tanto el equipo, ¿verdad? Está operativo o funciona o no funciona de viable. Bien, ok. Volvemos a ver el factor de ruido. Aquí está, la misma ecuación. Mire, ahora quiero que tomes nota porque aparecen ahora las ecuaciones. Las ecuaciones hay que irlas, hagan su chuletica porque siempre la van a necesitar en la parte de ruido. Pónganle ruido, manejo de ruido. Entonces, el factor de ruido es este, ¿verdad? F1, F, SI sobre S sub 0. Fíjense que dice F1, F es 1, una raíz de A. Oye, bueno, ¿qué nos está diciendo? Que lo que entró es lo mismo que salió. Oye, qué bien, no pasó nada alarmante. Pero, raíz de A, raíz de A. F10, normal para un radar. 10. ¿Qué quiere decir 10? Fíjense, ¿verdad? ¿Qué quiere decir 10? Para que haya dado 10, ¿verdad? Es posible. Vamos a suponer que el factor de entrada, la relación señal al ruido a la entrada fue 10 y la relación señal al ruido a la salida fue 1. Y 10 entre 1, 10 entre 1, 10. Bien, oye, entonces la relación señal al ruido a la entrada fue muchísimo mayor que la relación salida de ruido a la salida. Por poner un ejemplo, porque realmente no es uno, pues siempre hay ruido dentro del sistema, a la salida, dentro del sistema, el contenido, siempre hay ruido, entonces de este extremo al otro extremo, ¿verdad? Entonces pudiera ser, ¿qué digo yo? 10, 100 pues, en la entrada y 10 en la salida. Pero si había 10 entre 100 a 10. Entonces, pero entonces si había ruido interno, sí lo había, ¿no? Porque
En la salida, pues ahí de 10, pues sí hay ruido. Entonces, pero un ruido manejable absolutamente. Uno, de un amplificador de bajo ruido, ¿verdad? F1,1, claro, de bajo ruido porque de alto ruido, fíjate, ya sabemos que un radar tiene un poquito más de ruido, ¿no? Lo que pasa es que los niveles hay que manejarlos, ¿verdad? ¿Qué tipo de radar es? ¿Un radar de tiro, un radar de navegación, un radar aéreo, en fin, qué tipo de radar sería? Para calcular el factor de ruido equivalente de una serie de dispositivos en cascada, entonces, bueno, colocamos que ese, el factor de ruido, ¿verdad? El factor de ruido final sería el primero o el segundo, tal, y vamos aplicando esta fórmula. Muy utilizada, ¿verdad? Muy utilizada. Para baja frecuencia o alta temperatura, lo hacemos aplicando ya no la parte de factor de ruido, sino que vamos utilizando la parte de temperatura, que es T, es la temperatura de ruido equivalente del dispositivo. Y T sub 0 es el ruido, eh, este, eh, ¿cómo se llama? Es el ruido inicial, pues, T sub 0. ¿Sí? Entonces esos son datos, normalmente son datos de problema. T sub E, todo eso. O sea, el ruido equivalente del dispositivo, eso es un dato, todo es T sub 0. Cuando nos referimos, fíjense, a un atenuador, ya no es, porque ¿cuál es un atenuador? Tenemos un amplificador, tenemos una línea, ¿verdad? Eh, X cantidad de metros, kilómetros, lo que sea, ¿verdad? Una longitud determinada, tal, y después venir otro amplificador. Esa línea representa, cuando nos referimos a un atenuador, representa un atenuador. Las pérdidas son iguales al factor de ruido. Bien, entonces, G es la pérdida por distancia, no hay ganancia, fíjense. Es pérdida por distancia. dB por kilómetro, eso lo dice el fabricante. Dice, bueno, esta línea va a dar tantas pérdidas, pues. En dB, no, por supuesto. Kilómetros expresado en números. Y F sería 1 sobre G. Esta misma F, para este caso, sería 1 sobre G. Recordar que es igual a T sub 0. Bueno, esto es haciendo, eh, este, alejando la T y haciendo el cambio, buscando T, cuánto sería el valor del T aquí, nos da esta expresión. En un sistema, ojo, ahora es importante para terminar esto. En un sistema con varios dispositivos se recomienda colocar como primer elemento el de menor factor de ruido y con una ganancia elevada. Bien, qué bueno. Entonces, dentro de un sistema, que nosotros investiguemos cuáles son las figuras de ruido de cada quien, el factor de ruido, que no es figura, el factor de ruido. Es que nos pueden dar factor de ruido también, la figura de ruido, y lo llevamos a factor. No hay mayor inconveniente. Pero, fíjense, en un sistema con varios dispositivos se recomienda colocar como primer elemento al de menor factor de ruido, ¿verdad? Y el de la mayor ganancia. Tómenlo en cuenta. Ok, bueno, aquí estaba factor de ruido, la misma ecuación, la misma ecuación, la misma ecuación y la figura de ruido que está aquí. Es la misma, pero en logaritmo. Ok, nos vemos aquí hasta el número 16. Luego, cálculo de factor de ruido de una antena. ¡Tax! Entramos a nuestro, este, a nuestra área, ¿no?, de antena. Lo dejamos hasta aquí, jóvenes. Bueno, nos vemos el día lunes, si Dios quiere, David. Vamos a cortar, dejar de compartir. Entonces, eh, hoy supuestamente, me van a sacar los puntos, hoy supuestamente. Eh, Me siento un poquito mejor, el tiempo sigue. No está lloviendo en este momento, pero está tapadito, así que yo creo que tomamos una buena decisión. Bueno, se me cuida, que Dios me lo bendiga, estamos en contacto y espero que, bueno, que disfruten este video, que está muy bueno. Ruido. No hemos hablado del ruido que ustedes nos hacen en el salón de clases, ¿no? Pero este, más o menos, ya lo analizaremos debidamente. ¿Ok? Feliz fin de semana, pues, se me cuida. Que Dios los acompañe, nos vemos el día lunes. Sí. Chao.
Terminar aquí. Vamos a ver por dónde pausar aquí. Listo.